Cordial bienvenida a la clase número 4 del curso de nomenclatura orgánica, en donde aprenderemos a nombrar y a formular alcoholes. Antes de comenzar, recuerda repasar las clases 1, 2 y 3 y tener a mano las tablas guía de nomenclatura que proporcioné en el último video, en la clase número 3. Miremos en primer lugar cómo se nombran. Tenemos en este primer problema una estructura conocida, identificamos que corresponda efectivamente a un alcohol, lo podemos saber por la presencia de este grupo OH, grupo hidroxilo, del cual se desprende una cadena, en este caso, de 2 carbonos. Este sería el carbono 1, que es el carbono del cual sale el grupo OH, grupo funcional, y este sería el carbono número 2. No hay ningún sustituyente o cadena de carbonos por fuera de dicha cadena. Como no hay sustituyentes, hago relación directamente a esta cadena que es de 2 carbonos. Recordemos que el prefijo para 2 carbonos es et. Como los carbonos están unidos por medio de un enlace simple, agrego la abreviatura an, y la terminación o sufijo para nombrar alcoholes es ol, como lo vimos en la clase número 3 de este curso. Entonces este sería el compuesto etanol, cuya estructura también se podría representar de manera simplificada de esta manera. Este sería el carbono número 1 y este el 2. Vemos aquí que el grupo OH o grupo funcional alcohol está ubicado en el carbono número 1. Y recordemos que en esta forma de representación no hay que simbolizar los hidrógenos que van con cada carbono. En este segundo ejemplo nos proponen una estructura mucho más elaborada. Vamos entonces a escoger la cadena más larga, que en este caso sería esta cadena horizontal, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procedemos a numerar los carbonos de esta cadena. La numeración en este caso de los carbonos de la cadena principal debe hacerse desde el extremo por donde primero aparezca el grupo funcional, que en este caso lo tenemos en este extremo. Por lo tanto, el carbono número 1 de la cadena principal debe ser este. Este sería entonces el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cadena principal de 6 carbonos. Por fuera de esa cadena tenemos un grupo metil ubicado en el carbono 5, y en el carbono 3 tenemos un grupo de tipo isopropil. Procedemos entonces a nombrar el compuesto. En el carbono 3 hay un sustituyente o ramificación de tipo isopropil. Aquí lo vemos, carbono número 3, sustituyente o radical tipo isopropil. En el carbono 5 hay un sustituyente tipo metil. Aquí lo tenemos, ubicado en el carbono 5. La cadena principal tiene 6 carbonos unidos por enlace simple, y ol, sufijo o terminación para nombrar alcoholes. Este 2, por lo tanto, me está indicando la posición del grupo funcional, que en este caso está ubicado en el carbono número 2. El compuesto entonces se nombra 3-isopropil, 5-metil, 2-hexanol. Compuesto que también podríamos representar mediante esta fórmula abreviada, siendo este el carbono número 1, el 2, en el cual está ubicado el grupo funcional OH, el 3, donde está ubicado el grupo isopropil, que sería este sería el carbono 4, el 5, donde está ubicado este grupo metil, y el carbono número 6. Miremos ahora cómo se formulan. En este primer problema nos dan el compuesto de nombre 1,2,3-propanotriol. Analizando el nombre vemos que efectivamente por la terminación o sufijo ol vemos que corresponde efectivamente a un alcohol. Alcohol con una cadena principal de 3 carbonos unidos por enlace simple. Los números 1, 2 y 3 hacen relación a la posición del grupo OH. Este prefijo tri indica que el grupo OH aparece 3 veces en los carbonos 1, 2 y 3 respectivamente. Miremos entonces cómo queda el compuesto. Cadena de 3 carbonos, 1, 2 y 3,
unidos por enlaces simples, y de cada uno de los 3 carbonos de la cadena única que tengo salen grupos OH, grupos característicos de la función alcohol. Completo entonces con hidrógenos para que cada carbono sea tetravalente. Quedan 2 hidrógenos, a este carbono le hace falta 1 y este carbono que tiene ya 2 enlaces le hacen falta 2, completo entonces con igual número de hidrógenos. Estructura que también puedo representar de esta manera: cadena lineal de 3 carbonos, 1, 2 y 3, y en cada uno de los carbonos hay ubicados grupos OH. En este segundo problema tenemos un alcohol, lo sabemos por la terminación o sufijo ol, alcohol de 9 carbonos unidos por medio de enlace simple, posición del grupo funcional OH en el carbono número 3. De una vez vamos a ir escribiendo la fórmula de acuerdo a esta primera lectura. Entonces, cadena de 9 carbonos, carbonos unidos de acuerdo a esta abreviación AN, enlaces simples entre carbonos, grupo funcional alcohol, grupo OH en el carbono número 3, vamos a ubicarlo de una vez, grupo OH. En el carbono número 4 hay un grupo etil, lo ubicamos entonces carbono número 4, grupo etil, es decir, un grupo de 2 carbonos. Y si vamos a la tabla guía de radicales o sustituyentes más usados que ya compartí, vemos que es un radical de 2 carbonos. Listo entonces esta parte del nombre, y miramos también acá en el nombre que en los carbonos 2 y 3 hay grupos metil. Este prefijo quiere decir que se repite. Entonces, tanto en el carbono 2 como en el carbono 3 hay grupos metil. Recordemos que estos grupos son de tipo CH3. Completamos la estructura escribiendo el número de hidrógenos que hacen falta a cada carbono. Compuesto que también podríamos representar de la forma abreviada. Ahora practica lo aprendido. En primer lugar, se pide establecer el nombre para este compuesto en donde se da la fórmula abreviada. Y en segundo lugar, escribir la fórmula para el compuesto que se propone. Espero tus respuestas por los comentarios. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activa la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.